24 horas con Liz Palareso y Helen Quiñones. Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos. Atención, el presidente Daniel Noboa ratifica tratados con Estados Unidos. Mediante los decretos ejecutivos 164 y 165, el presidente de la República, Daniel Noboa, sí impuso el ejecútese a los acuerdos militares con los Estados Unidos. El primer tratado es relativo al estatuto de las fuerzas y el segundo acuerdo relativo a las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ambos documentos tuvieron la aprobación de la Corte Constitucional el pasado 24 de enero y con ello se busca hacerle frente al crimen organizado y al narcotráfico con presencia y operación de equipos militares estadounidenses en nuestro territorio. Y también hoy el primer mandatario firmó el decreto 166 que ratifica el Tratado de Libre Comercio con China. Esto luego que el Pleno de la Asamblea Nacional con 76 votos ratificó el acuerdo comercial entre ambos países. Ecuador es el cuarto país de Latinoamérica en alcanzar un acuerdo comercial con el país asiático. Luego de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial de Ecuador y el primer mercado de las exportaciones no petroleras del país. A esta hora la Asamblea lleva a cabo el segundo debate de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. La discusión se centra en 3 puntos en los que no se encuentran acuerdo: el recurso de revisión, la reserva de una investigación y la justicia indígena. A esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Karen Aro, quien sigue de cerca el debate. Karen, buenas tardes. Ni ningún comité de derechos humanos puede cambiar o debe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En efecto, así es. Justamente desde hace aproximadamente 2 horas se desarrolla ya el segundo debate de este paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En total, 86 reformas las que revisa a esta hora justamente el Pleno de la Legislatura. Pero ha habido 3 puntos en los que hasta el momento se han realizado cuestionamientos, principalmente el que tiene que ver con la inclusión de una causal más para que se pueda solicitar un recurso de revisión ante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Otro punto que también ha causado algo de discordia en el Pleno es el que tiene que ver con la imprescriptibilidad de varios delitos, y un tercero, el que tiene que ver con la posibilidad de que se levante la reserva en la etapa de indagación previa dentro de una investigación. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Están interviniendo los legisladores, pero se ha presentado al momento solamente una moción para que estos 3 artículos que tienen que ver con esto que les he señalado se vote por fuera, es decir, se vote en 2 bloques, en 2 paquetes, y quienes no estén de acuerdo con aquello se deje fuera de este proyecto de reformas, y el resto de articulados que tiene que ver justamente con endurecer penas, por ejemplo, de los delitos ligados a las organizaciones delictivas, esto sí se apruebe. Pero ¿cuáles son los criterios que tienen los legisladores al respecto? Les escuchemos, por ejemplo, a Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y también a Jorge Peña, fiel de Construye, quien dice que solicitará el archivo del proyecto. Veamos. Preocupación que tiene cierto sector político con la incorporación de esta nueva causal. Quizá la preocupación sea que jueces con altos estándares internacionales revisen sentencias que en este país se dieron de manera espuria de varios ciudadanos que han sido afectados sus derechos, porque lamentablemente no son todos, no voy a generalizar. En la Corte Nacional de Justicia tenemos jueces ganapán que no dictan sus sentencias de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, sino a las presiones políticas del poder de turno. La posición del movimiento Construye es que ante el riesgo de que esto pueda ser aprobado, ante la posibilidad somera de que esto pueda ser aprobado, es el archivo total de la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para volver a cero y evitar que en la comisión, en última hora, nos metan estas reformas y estemos ante la impunidad campante en la Asamblea Nacional y en todas las instancias de la institucionalidad. ¿De qué sirve y para qué es el recurso de revisión? Y bien, todavía está pendiente la intervención de más o menos 15 legisladores aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego conoceremos cuál es la resolución para que este proyecto de reformas 86 en total se apruebe el Código Penal. Se necesitan 70 votos. Vamos a conocer cómo será en los próximos minutos la modalidad de votación y obviamente más adelante les contaremos. Antes de finalizar, nada más detallarles que hace pocos minutos aquí se presentó ante el Comité de Ética una solicitud de queja en contra de una legisladora de la Revolución Ciudadana,
justamente Mónica Palacios, quien hace pocos días presentó un incidente con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Esa es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde. Liz, continúas. Buenas tardes para ti también, Karen. Muchísimas gracias. La fiscal general del Estado califica de distractora el proceso de juicio político en su contra, pues se efectuará en los mismos días en los que se desarrollarán las audiencias del caso Metástasis, en el que Fiscalía busca sustentar el involucramiento de más personas. El caso Metástasis no ha terminado. Los nombres que hasta ahora se conocen no son todos. Así lo dijo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Estamos nosotros procesando la información, estamos ya iniciando las audiencias privadas, vamos a analizar el contenido de los teléfonos y vamos a proceder a vincular a todas las personas que tengan alguna vinculación y sobre quienes tengamos nosotros elementos. Responde a quienes han buscado deslegitimar la evidencia recabada en la investigación desde fuera del país. Y se refiere particularmente a Javier Jordán, procesado en este caso. Yo le haría una invitación a que venga al país, porque el proceso está acá en el Ecuador. Y es acá, con nuestra legislación, bajo nuestras reglas, que tiene que responder ante la justicia por las acciones que ha realizado él y su grupo de coprocesados. ¿Acaso desde Bélgica piensan que nosotros no hemos analizado los 15.000 chats antes de proceder? En abril próximo se efectuarán las audiencias en este caso y por esos días también la sustanciación del juicio político en su contra. Salazar cree que es una jugada distractora de movimientos políticos en la Asamblea salpicados en el caso, a quienes dice no temer. ¿Qué va a significar? Que la fiscal, con todo su equipo, se tenga que hacer la audiencia y a la par defenderse. No le tengo miedo al juicio político, porque yo tengo mi conciencia tranquila. Se refirió además a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debaten en el Legislativo, como la que plantea levantar la reserva de los casos que se investigan en Fiscalía, cuando la Asamblea pide información. Tema que podría poner en peligro su trabajo, como ya ha ocurrido antes, aseguró. El caso León de Troya fue manipulado, fue socializado, fue politizado y por tanto no llegó al resultado que se podría haber obtenido de haberse mantenido la reserva, porque las personas se pusieron a buen recaudo. Y entre su malestar, la propuesta de que se considere válido para la revisión de sentencias los pronunciamientos de la Corte Interamericana o Comités de Derechos Humanos de la ONU sobre procesos judiciales y condenas en el país. Los informes de las relatorías se las pueden conseguir de cualquier manera. De hecho, ya existen un par y que son totalmente sesgadas, realizadas por gente que tiene afinidad ideológica o política a cierto grupo que necesita tener estos informes. Entonces, estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez. Dice que se trata de otro intento por meterle la mano a la justicia. Ecuador avanza en los trámites y análisis para ejecutar la repatriación de presos extranjeros hacia sus países. La canciller de Ecuador mantuvo una reunión con su homólogo de Colombia para iniciar este proceso. La reunión se realizó en Bogotá, Colombia. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tuvo un encuentro con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo, en donde trataron varios asuntos con respecto al tema de la seguridad como parte de los acuerdos que existen entre ambas naciones. Uno de los temas principales que se trataron fue la repatriación de presos colombianos que se encuentran cumpliendo una pena en el país, medida que el gobierno plantea efectuar para disminuir el hacinamiento que existe en el sistema penitenciario y que hoy, gracias a esta cooperación, Colombia aceptó agilizar los trámites. Con base en dichos acuerdos y para facilitar los procesos de repatriación, se designaron puntos de contacto directo en ambos países, lo que facilitará la colaboración entre las autoridades de ambos países, buscando hacer más eficientes los tiempos de los trámites. La intención es que los privados de libertad terminen de cumplir la sentencia en sus países de origen. Los diálogos continúan desarrollándose con autoridades de Perú y Venezuela. Perú, por ejemplo, reaccionó a esta medida que plantea efectuar el gobierno de Noboa y manifestó que si Ecuador envía a los 100 reos peruanos, ellos devolverán a los 162 ecuatorianos que cumplen prisión en las cárceles de ese país. En total, según los datos que maneja el SNAI,
En Ecuador existen 3.245 reos extranjeros, que representa el 10% de la población carcelaria. 1.500 son colombianos, 100 son peruanos y el resto venezolanos y de otras nacionalidades. De este número, solo las personas que tienen sentencia ejecutoriada de 5 años en adelante podrían ser repatriadas. El presidente Daniel Noboa recorrió obras en la provincia de Manabí. Allí además se refirió a los avances del plan de seguridad ejecutado en el país. Fue otra jornada de recorridos. El presidente Daniel Noboa llegó hasta Manta para presidir el gabinete sectorial en la provincia de Manabí. Allí fue recibido por el bloque de seguridad. En su breve discurso, el jefe de Estado preponderó los resultados del Plan Fénix, el cual está dando la tranquilidad, la paz a toda la familia, sino qué vamos a hacer con las familias, qué vamos a hacer con los jóvenes, qué vamos a hacer con las personas que hoy en día necesitan trabajo, que necesitan empleo, necesitan progreso. Paralelamente a esto, aseguró que también se trabaja en obras grandes e importantes. Una de ellas, dijo, la construcción del quinto puente. Ya estamos en una etapa de estudios para la E25 en la provincia de Los Ríos, también el quinto puente en Guayas, la carretera Machala-Guayaquil, que todo eso lo mencionamos durante la campaña. Actualmente en la provincia de Manabí se realizan trabajos en la vía estatal La Resbalosa y Las Piñas, para lo que se ha destinado 2,9 millones de dólares. ¿Cuál es la relevancia de este proyecto? Que anteriormente, como pueden ustedes apreciar en las fotografías, solo había un carril por la pérdida de material debido a la fuerza del oleaje y la naturaleza. En poco tiempo se pudo resolver estos puntos críticos. A las 3 de la tarde el mandatario tiene previsto asistir a la presentación del primer campeonato de surf en Playa Murciélago, junto con otras autoridades locales. Además, en temas de educación, anunció beneficios sociales para la provincia en la Universidad Laica Eloy Alfaro. Recuperar precisamente la realidad. Y en lo más destacado a nivel internacional les contamos, la cifra de víctimas mortales sigue aumentando debido a los recurrentes bombardeos llevados a cabo por las fuerzas israelíes. Además, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Les contamos que el bloque de seguridad realizó al menos 70 allanamientos en sociovivienda noreste de Guayaquil. Hay 18 capturados y un menor de edad aislado vinculado a la organización terrorista Los Tiguerones. Ricardo Alcíbar ha seguido de cerca estos operativos y a esta hora nos informa al respecto. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Permanecemos aún en el sector de Sociovivienda 2, perteneciente al distrito de Nueva Prosperina, punto donde personal de la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas intervinieron desde las 5:30 de la mañana de este jueves. Esto como parte del Plan Resurgir, que busca retomar los espacios previamente tomados por agrupaciones narcodelictivas, ahora consideradas como terroristas. Aquí en este punto operaba la organización terrorista Los Tiguerones y aún permanece la Policía Nacional realizando varias intervenciones para mantener el control, la paz y el orden en este punto. Desde el cuartel del GOE en la vía perimetral a las 5:30 de la madrugada de este jueves salieron más de 800 policías y 250 militares rumbo al sector de Sociovivienda. En los exteriores del UPC de Sociovivienda 2 hicieron base los uniformados y se desplegaron a cada rincón de este punto del noroeste de Guayaquil, interviniendo las rutas de ingreso y de salida para evitar la fuga de sospechosos, controlando todo con drones y un helicóptero de aeropolicial. Se realizaron más de 70 allanamientos a casas previamente identificadas por inteligencia policial, en donde 18 personas fueron detenidas y un menor fue aislado.
donde en estas se llevaban a personas secuestradas, se almacenaba droga, se almacenaba objetos robados. Existe un fusil y una pistola, tenemos nosotros municiones, estamos todavía realizando operativos en torno a lo que es vehículos que se encuentren con alteraciones. Los dueños anteriores de estas casas fueron desalojados por el grupo terrorista Los Tiguerones. Por ello, el personal de CENEL también intervino para quitar los medidores de luz y servicios básicos. Devolver a los propietarios originales su vivienda, las cuales ellos fueron víctimas de desalojo y en muchas de las ocasiones de asesinato en esas viviendas. Estamos en presencia de un fiscal que está avalando tanto las detenciones como observando la incautación de estas economías criminales. Estos allanamientos y captura de los delincuentes se logró por denuncias ciudadanas de los afectados. Tenemos una línea habilitada para el efecto, la 131, tenemos nuestra central de emergencias del 911, en donde podemos nosotros proporcionar información relevante, incluso manejando el anonimato. Estamos junto a la sociedad, al pueblo, estamos trabajando las 24 horas, 7 días para restablecer el orden, para restablecer la paz en la sociedad. La institución policial aseguró que en los próximos días el personal de la Secretaría de Asentamientos Irregulares llegará hasta este punto para devolverle sus casas a quienes fueron desalojados a la fuerza por el grupo terrorista Los Tiguerones. Hasta esta hora de la tarde continúan ciertos operativos policiales para retomar la calma y el control en este punto. También el personal de CENEL continúa retirando los medidores de las casas donde fueron encontrados estos miembros de agrupaciones narcodelictivas, ahora consideradas terroristas. Hasta acá la información desde el sector de Socio Vivienda perteneciente al distrito de Nueva Prosperina. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por ese reporte desde Socio Vivienda. Las Fuerzas Armadas del Ecuador localizaron un campamento usado por grupos irregulares armados en la provincia de Orellana. Durante el operativo, 2 sujetos fueron aprehendidos y uno más fue abatido. En el lugar se decomisaron numerosas armas de fuego y más de 1.300 municiones. Camufladas entre el barro fue como las Fuerzas Armadas del Ecuador encontraron decenas de armas de fuego de largo y corto alcance en un terreno que funcionaba como campamento para grupos armados irregulares. Esto en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana. Al notar la presencia militar, se originó un enfrentamiento armado, dando como resultado un hombre abatido y 2 sujetos de 19 y 27 años aprehendidos. Las Fuerzas Armadas, señores, reiteran una vez más su compromiso de continuar en forma permanente cumpliendo la misión constitucional, que es la defensa de la soberanía e integridad territorial. Uniformes con las siglas FARC-EP se exhibieron como parte de los indicios recabados. Gracias a la intervención militar se incautaron en total 3 fusiles de alto calibre 5,56 milímetros, una subametralladora calibre 9 milímetros, una carabina Monksberg, 2 carabinas artesanales, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 1.381 municiones de diferente calibre, 11 alimentadoras para fusil y pistola, 3 artefactos explosivos improvisados y 2 sierras tácticas. Estos fusiles son básicamente de uso militar. Se encontró uniformes militares completos, chaquetas militares, 7 parches tricolor con siglas FARC-EP, chalecos antibalas, ponchos de agua, radios Motorola. Las evidencias fueron puestas a órdenes de la Policía Nacional para los procedimientos legales respectivos. 6 cuerpos fueron hallados sin vida en una zona rural del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Esto en el mismo recinto donde fueron decomisadas las casi 22 toneladas de droga. Marlon Ayala con más información en un informe. Estoy en el recinto El Delirio del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, justamente en este camino de tercer orden, donde en esta quebrada fue que los 6 cuerpos fueron abandonados, según lo que informa la Policía Nacional, en esta mañana, cuando fueron encontrados por varias personas que se dedicaban a labores agrícolas. Según una información preliminar de la policía, es que todos tienen impactos de armas de fuego en sus cuerpos y que también podrían ser parte de una misma familia. Según lo que se ha manifestado es que ellos pertenecen al cantón Ventanas y se dedicarían a labores agrícolas también. Ayer ellos desaparecieron cerca de las 18 horas en una camioneta blanca, sin embargo hoy no aparece la camioneta y fueron encontrados de esta manera. También podemos relacionar que este hecho está cerca de 1 kilómetro aproximadamente al lugar donde fueron encontradas o decomisadas las 21.5 toneladas de droga hace un mes en esta misma zona del cantón.
Con esta información vamos a hacer una nueva pausa, pero al volver, más de 15.000 personas han sido afectadas por las lluvias en todo el territorio nacional. Además, la capital rusa amaneció con un incremento de la capa de nieve de 12 centímetros, la cual puso al borde del colapso el transporte de la... Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Hasta la medianoche de este viernes se recibirán las carpetas de los interesados en postular al concurso de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura ha emprendido un nuevo concurso del cual observadores nacionales exigen transparencia. En la búsqueda de 4 conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura tiene el reto de superar los cuestionamientos que recibió el fallido concurso para jueces. Desde este 14 de febrero se inició la fase de postulación y podrán participar juezas y jueces de cortes provinciales y de los tribunales contencioso administrativo o contencioso tributario que tengan al menos 10 años de experiencia. Para José Andrés Murgueito del Observatorio de Derechos y Justicia, aun cuando se trate de conjueces temporales, el proceso es de gran interés por la gran responsabilidad que asumirán los ganadores. Podemos cuestionar qué tan buenos eran estos jueces de la Administración de Justicia provincial dentro de sus respectivas jurisdicciones, realmente respondan a la ley, respondan al derecho. Desde la Judicatura se habilitó la página web para el registro de los postulantes. Allí deberán consignar, además de la información personal, información profesional, los títulos, certificados y evaluaciones recientes. Además de que, por supuesto, tienen que ser personas probas que puedan cumplir, continuar con las actividades que ya se vinieron haciendo. Más importante quizá de todo esto, personas que respondan al derecho y no necesariamente a intereses políticos. Y esta vez se requiere ocupar las vacantes dejadas por los 4 jueces que cumplieron con su periodo, 3 del área penal y 1 administrativa. Más de 300 hectáreas en la provincia de Cotopaxi son destinadas a la siembra de claveles y desde hace 15 días no pueden exportar a Rusia por la suspensión en ese país. La producción que no han podido enviar la están desechando, por lo que los pequeños productores están preocupados. Los problemas de las exportaciones ecuatorianas a Rusia siguen generando inconvenientes a las pequeñas empresas que mantienen relaciones comerciales con el mercado ruso. Los productores de claveles en Cotopaxi desde hace 15 días no pueden enviar sus cosechas. A Rusia, el Ministerio de Fitosanitario y Veterinaria de Rusia, que ha encontrado 3 Franklinella occidentalis. Por estas fechas, cientos de hectáreas de claveles son cosechadas para enviar al mercado ruso por el Día de la Mujer. Los claveles que no han podido ser enviados están siendo desechados. Nosotros, de lo que hemos hecho el sondeo en la preasociación, hay alrededor de 300 hectáreas en producción de clavel. Más o menos representa unos $10 millones en exportaciones mensuales de clavel solo a Rusia. Esto ya va al desecho, es una pérdida total, no de recuperar ni un solo centavo. Al momento, las plantaciones de claveles trabajan y todo el producto lo están almacenando, con la única esperanza que el gobierno nacional llegue a un acuerdo con Rusia. Nosotros movemos mucha economía dentro del país y ahorita nos sentimos realmente afectados porque si nosotros no podemos hacer nuestros envíos normales a Rusia, que es nuestro principal comprador, no sabemos después qué va a pasar con todas las familias que viven de esto. En una sola plantación tenían planificado cosechar 150,000 tallos diarios. Detrás hay una gran cantidad de personas que dependen del clavel. Por hectárea se necesitan 16 personas en cultivo y multiplicada por las 300 hectáreas que son, más o menos estamos hablando de 5,000 puestos de trabajo directo. El mercado ruso es uno de los más importantes para el clavel ecuatoriano. Los productores piden la ayuda del gobierno para no perder sus exportaciones. Cerca de 16,000 personas han sido afectadas por las lluvias a escala nacional, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nuestra compañera María Mercedes Pesantes nos trae más información. Sí, ¿qué tal, compañeros? En total se han registrado 333 eventos peligrosos en 22 provincias del país que han dejado afectados a 93 cantones.
siendo Esmeraldas la provincia más afectada por esta temporada de lluvias. Le sigue Los Ríos y en tercer lugar está Guayas. La mayoría de estos eventos han sido inundaciones, deslizamientos y colapso estructural. De estos eventos se registran hasta ahora 2 personas fallecidas y cerca de 16.000 afectadas. Incluso más de 30 viviendas han sido destruidas y más de 3.100 han sido afectadas, así como 102 instituciones educativas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, se esperan precipitaciones de intensidad moderada y alta en gran parte de la región amazónica y lluvias aisladas y dispersas en los ríos Guayas e interior de Manabí. Sin embargo, a partir del 17 de febrero los eventos se intensificarán y serán más generalizados en el país por esta temporada invernal. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Y una intensa... Más noticias en 24 horas. Más de 6.000 presos ocupan los 10 pabellones habilitados en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país. Aquí la separación de los reos es según la banda delictiva y no por su peligrosidad. Joana Ramos nos cuenta más detalles. ¿Qué tal? Muchas gracias. Luego que se confirmara la fuga de alias Fito, líder de los choneros, y que el presidente Daniel Noboa declarara conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas tomaron el control de las cárceles del país. La violencia adentro se frenó, pero hay un problema grave que sigue siendo una bomba de tiempo. Los reos están agrupados según la banda delictiva a la que pertenecen y no por su nivel de peligrosidad. En la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, hay más de 6.000 internos. El grupo delictivo que más miembros recluidos tiene es Los Águilas, con más de 1.800 integrantes. Le siguen Los Tiguerones, con 1.100 presos. Y en tercer lugar, los Latin King, con al menos 1.000 miembros. Los pabellones 1, 5 y 7 están dominados por los Latin King. El pabellón 3 por los duendes. En el pabellón 4 se identifican como lobos. En el 6 como los fatales. En el pabellón 8 están 148 presos que estarían enfermos. Aquí no se alinean con bandas. En los pabellones 9 y 11 están los águilas. En el pabellón 12 hay más de 1.100 tiguerones. Mientras que en el pabellón consular hay 41 reos que tampoco se alinean con grupos delictivos. Y usted va a preguntar qué pasa en los pabellones 2 y 10. Pues bueno, esos están destruidos hace más de 3 años. Solo en las últimas 4 semanas han sido enviados a esta cárcel, a la penitenciaría del Litoral, unos 600 hombres capturados en Guayas, muchos de ellos procesados por el delito de terrorismo. Información internacional. El presidente estadounidense Joe Biden clamó por la prohibición de las armas de asalto luego de la muerte de una persona y más de una veintena de heridos por disparos durante el desfile por la victoria en el Super Bowl del equipo de los Chiefs en Kansas.